Buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Portus, soy contador público con un máster en contabilidad internacional y soy miembro de la Comisión de Sustentabilidad del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Muchas gracias desde ya por la invitación a participar esta semana de la sustentabilidad. La idea en esta charla es comentarles de la influencia que estamos viendo en el pensamiento integrado, en la comunicación de información financiera y no financiera en las empresas que cotizan en Argentina. Vamos a exponer en tres ítems por qué el tema es relevante en el contexto actual, de qué manera las empresas que cotizan en Argentina han decidido exponer su información financiera y no financiera al público, y cuál es la brecha que existe entre el mercado argentino respecto a mercados modelos en cuanto al reporte de información financiera y no financiera. El tema es relevante por varios factores. El primero es la tendencia que tiene la información y los emisores, junto con el público en general, lo que son los stakeholders, por solicitar mayor cantidad de información acerca de lo que es la información social, de gobierno y ambiental, todo lo que llamamos ESG. Todo esto parte de unos disparadores dados por distintos organismos. Por ejemplo, los organismos de emisión de información no financiera, como el IRC, menciona que los estados financieros por sí mismos ya no cuentan toda la historia de una empresa. Asimismo, la Federación Internacional de Contadores Públicos ya pone que resulta de interés público informar de forma más abarcativa, o sea, ir más allá del informe financiero. Y en el mundo de consultoría, PwC ya expresa que ampliar el conocimiento que existe va a conseguir que las partes se empoderen en mejor forma de leer un reporte, en mejor forma de obtener información y en pedir mayor cantidad de información para tomar decisiones de inversión. Si vemos el gráfico a la derecha, vemos una tendencia creciente en los estados financieros y en los componentes a expresar la necesidad para evaluar organizaciones de contar no solo con la información que surge en el balance, con la información tangible. Hacia el 2020 se estima que el 90% de la información que forma el valor de mercado de una empresa está basado en intangibles, no solamente desde el punto de vista contable, sino como todo aquel indicador y factor que no se encuentra dentro del estado financiero, como es conocido actualmente, sino que también se encuentra dentro de otro tipo de información, que es esta información de sustentabilidad, tanto en la fase de ambiente, gobierno y humanidad, capital humano, que no está presente per se en el balance financiero. Si seguimos la evolución de la temática, desde los años 70 ha ido aumentando la demanda de los inversores y los stakeholders. Antes de los 70 era la contabilidad primaria, en la cual únicamente el stakeholder quería escuchar solamente lo que decía la dimensión financiera. En la tendencia actual, lo que piden a la hora de invertir los posibles inversores es información tanto financiera como de ecología, como de sociedad, en equilibrio dentro de un mismo reporte, lo que llamamos un reporte integrado. Siguiendo sobre la misma base, se han desarrollado modelos de información en el cual en el pasado, cuando empezaba a ocurrir esta demanda, había un informe anual del punto de vista financiero y una memoria de responsabilidad social por separado, el cual mostraba informaciones distintas, pero no conectaban. Eran como dos informes distintos de la misma empresa hablando de cosas distintas, y era muy dificultoso para un inversor tomar decisiones, porque o leías un reporte o leías el otro, y a veces no había una conexión. En el presente, esta conexión se empezó a realizar en los distintos informes que se están emitiendo,
Y en el futuro, la idea es que ya haya un solo informe que contenga tanto las dimensiones financieras como no financieras. De forma de que el usuario lea un solo reporte que integre todas las partes de una empresa, todas las dimensiones, y con esto pueda llegar a tomar decisiones de forma concisa con el concepto de economía de información, o sea, leyendo menos cantidad de información, con ya todo analizado en un mismo documento. Asimismo, el tercer punto, a partir de todo este desarrollo de modelos de información e integración, han surgido normas, tanto lo que es el GRI, tanto lo que es el SASB, tanto como que es el Consejo Integral de Reporte Integrado. Asimismo, estos distintos entes que empezaron a revisar la temática de información no financiera han empezado a coexistir de manera de poder emitir un reporte que integre distintos criterios o indicadores, así como también para la emisión de nuevas normas, lo cual ha llevado al desarrollo del ISSB, que es el organismo de la Fundación IFRS, que es la que emite la normativa contable, en pos de emitir normas de sustentabilidad que sean compatibles con la normativa contable de forma internacional, para poder conseguir comparabilidad y para poder conseguir una serie de datos que estén presentes en los reportes financieros y no financieros que sirvan al inversor para la toma de decisiones. Tal como dice Manuel Faber, que es el presidente del ISSB, estas normas se están diseñando para ayudar a las empresas a contar su historia de una forma sólida, comparable y verificable. Las normas NIF S1 y S2 son los primeros borradores de estas normas internacionales de sustentabilidad que tienen como propósito una organización en cuestión de reportar la información no financiera, que de aquí en más, en perspectiva, va a ser el principio de una serie de cuerpos normativos, como fue IFRS anteriormente para normas financieras, de manera tal que todas las entes reporten un mismo cuerpo de normas para tener comparabilidad y poder ayudar a la toma de decisiones de negocio. Al fin y al cabo, todo este tipo de normas tienen esa función, ayudar a la gente a la toma de decisiones, que como dijimos en el principio, hasta hace no mucho tiempo está únicamente centrado en la dimensión financiera y ahora los mismos stakeholders o receptores de la información requieren información no financiera que tenga el mismo grado de comparación y el mismo grado de solidez a fin de poder usar esa información para la toma de decisiones. Esto no viene de por sí de abajo de un monte o de un punto de vista doctrinario. Esto surge también de lo que sucede en la actualidad. El IFAC, que es el organismo que concentra a los contadores públicos, ha realizado distintos tipos de encuestas en las cuales determina dónde se encuentra la información no financiera en los reportes. Como vemos en los gráficos, hay una gran cantidad de información que ya está integrada en reportes de sustentabilidad integrados. En otra parte, otros países deciden integrarlos en sus estados financieros. Y todavía hay países que no tienen, o empresas, que aún deciden no presentar información. Si vamos al tema nos acercamos hacia Latinoamérica, revisamos que tanto la división entre Latinoamérica y Estados Unidos y Canadá muestra una diferencia sustancial, en el cual la parte norte ya ha avanzado mucho más en la información financiera y no financiera integrada a un reporte unificado, y aún Latinoamérica cuenta con un menor alcance en este sentido. Únicamente un 60% de la información está en los reportes integrados, algo de información aparece en los reportes financieros y todavía hay una gran cantidad de empresas que no publican información
no financiera en sus reportes. Llegando a Argentina, Argentina es uno de los países en la región que menos cantidad de información en reportes de sustentabilidad ha presentado. Aún tenemos un gran déficit en eso, porque la mitad de las empresas en esta estadística presentan informes integrados y de sustentabilidad, y aún hay mucha cantidad de información que no está publicada. O sea, aún no tenemos un alcance alto de información no financiera en los reportes que se emiten en Argentina. Principalmente porque la principal normativa que estamos usando aquí es la RT local, y aún no hay una gran demanda en cuanto a la información no financiera, debido a que en Argentina aún los reportes se usan en su mayoría por motivo fiscal y de bancos. Pero si vemos a Argentina como un potencial receptor de inversiones, es necesario avanzar en mostrar la información que piden los stakeholders e ir en pos de la mayor cantidad de información reflejada en informes de sustentabilidad o integrados. Asimismo, el punto para tener en cuenta en cuanto a la auditoría, que es la función principal del contable, es que si bien se ha avanzado mucho en el reporte de información no financiera, aún es bajo el porcentaje de información que se obtiene en cuanto a aseguramiento por parte de contadores, lo cual es un punto de alerta, pues es una incumbencia que corresponde al contador público, la verificación de información emitida por las empresas. Y es un punto en el cual, con la emisión de estos nuevos estándares y el alineamiento de la Fundación IFRS como órgano regional y mundial, se tiene la expectativa de que este porcentaje aumente, de manera de poder complementar esta incumbencia en cuanto a la presentación de información no financiera y la auditoría de la misma. O sea, recordemos que la información que sale de la compañía cuenta con un nivel de auditoría, que a nivel financiero lo contamos con incumbencia del contador, pero asimismo está saliendo otra información usada para la toma de decisiones que no tiene aseguramiento, que es la información no financiera. Lo que es la responsabilidad nuestra como contadores es dar assurance o dar aseguramiento a esta información también, de manera de que esta información llegue a los stakeholders con un grado de auditoría y certeza y aseguramiento, para poder llevar a tomar mejores decisiones acerca de la inversión en las distintas empresas. ¿Qué sucede en el mercado argentino? El mercado argentino desde 2018 desarrolló un índice de sustentabilidad. Es un índice en el cual las empresas se adhieren voluntariamente con la perspectiva de cumplir con objetivos de desarrollo sustentable, de gobierno corporativo, tanto en la parte social como en la parte ambiental. En este caso, parte de lo que nosotros empezamos a revisar a nivel investigativo es, si bien las empresas se han adherido voluntariamente, lo que queremos revisar es cómo es la información que estas empresas muestran a la sociedad, siendo públicas, en cuanto a su estadística de reporte, de información financiera y no financiera. Debido a que si está el índice y las empresas dicen cumplirlos, también deben mostrar la forma en la cual los cumplen y también normas para poder avanzar con la verificabilidad en esto, en el cumplimiento. O sea, la emisión de reporte, comité de reporte financiero, la revisión de reportes no financieros, ¿para qué? Para que los inversores también tengan esa perspectiva al momento de decidir su fuente de inversión. Como vemos en el gráfico, la gran cantidad de empresas registradas en el índice BIMA son empresas de distribución de energía. Actividades que tienen impacto en cuanto a la perspectiva de uso de recursos naturales y también políticas sociales, así como también las estructuras financieras y bancos, que muestran un alto grado de desarrollo, y luego empresas industriales y de telecomunicaciones. Revisando en sí cada parte de la información, lo que notamos es que en todos los casos
hay un alto grado de exposición de la información no financiera, con un mayor desempeño en la actividad bancaria y con un desempeño un poco menor en la industria de la energía y telecomunicaciones. Esto es básicamente ¿por qué? Porque lo que se nota es que los bancos han dedicado una mayor cantidad de hojas de sus reportes a mostrar mayor cantidad de información, principalmente en lo que es la parte social y la parte ambiental, y en las otras industrias se nota un atismo menor de desarrollo en este sentido. En cuanto a la materialidad, corre el mismo sistema, o sea, el material, lo que consideramos en este caso es la elección de temas a mostrar, dado que en la información no financiera se requiere una serie de criterios en base a los stakeholders y en base a los distintos indicadores que se van a utilizar para medición, de manera de mostrar en estos reportes la información realmente material desde un punto de vista neutro, para mostrar tanto información positiva como negativa, a fin de explicar cómo funciona el modelo de negocio. Si bien habrá parte que es comparativa, otras partes van a ser propias de la realidad de la empresa. En cuanto al aseguramiento, es el gran pendiente, donde hay una mayor predisposición de los bancos a emitir información y auditarla, y en el resto de las industrias aún se apalancan mucho en la declaración de intenciones o la carta del CEO, únicamente la emisión del reporte, pero sin darle un aseguramiento contable o de especialistas, sino únicamente publicando el reporte, lo cual es un buen principio para iniciar, pero se linkea con lo que hablé anteriormente acerca de la necesidad de auditoría. O sea, estamos poniendo información a disposición del público, pero esa información no tiene verificabilidad. Entonces puede traer algún problema en decisión de inversión. Por eso la disciplina base el aseguramiento. Cuanto a la estructura de información lo llamamos a cómo es que uno sigue el reporte, de la misma forma que uno sigue el estado financiero con las notas, los cuadros. Lo que se busca es que haya una estructuración comparable siguiendo principios de GRI, siguiendo principios de reporte integrado u otras metodologías en cuanto a reporte no financiero y financiero, de manera que la información sea entendible y tenga una organicidad que permita la lectura simple por parte del usuario. Si yo implico poner toda la información mezclada y sin un orden, se va a complicar mucho la lectura por parte del inversor y va a dar confusión y va a ser un reporte oscuro. Y en caso de la integración, en este caso es cómo se vincula cada información en sí, tanto la financiera como como la no financiera, la información social con la información de recursos humanos, la información natural con la información financiera, de manera de entender cómo una inversión en cierto capital o en cierta política me trae resultados o no a nivel financiero, a nivel contable, y cómo en algún momento yo puedo invertir dinero contable, o sea, bajar mi resultado, en pos de obtener una mejor exposición de capital humano, lo cual me va a ayudar a la sustentabilidad a largo plazo. Yo puedo hacer grandes inversiones en capital humano que me dé una pérdida momentánea, pero que me aseguren un mejor estatus en cuanto a la parte de capital humano en la sociedad como empresa en sí, en este concepto, para poder decir que esta inversión que yo hago hoy en día de manera financiera me va a tener una mayor sostenibilidad en la parte social. Así como lo mismo, desarrollo que me traigan erogaciones de fondos en cuanto al capital natural, puedo garantizar que me va a traer a largo plazo beneficios en cuanto al desarrollo de lo que es la política ambiental, tanto de la empresa como del contexto, trayéndome una mejoría reputacional, así como también disminuyendo contingencias ambientales por problemas que puedan surgir por no tener hechas inversiones
en activos naturales o en políticas de mitigación de posibles desastres. Como conclusión en sí, el mercado argentino posee las siguientes características. Un gran predominio de reportes de sustentabilidad, donde hay una gran presencia de información social y ambiental y un poco menos de la información financiera, dado que las empresas están empezando a dar sus primeros pasos. Entonces, en este caso, no existe una gran preocupación por exponer la parte financiera de manera armónica, porque aún las empresas están en una fase de crecimiento en la cual primero están tratando de exponer su realidad ambiental y social. A nivel materialidad, se expone el tema de manera clara, con la matriz de materialidad y la metodología de forma explicada, de manera que los usuarios puedan entender por qué se trataron esos temas. El nivel de aseguramiento sigue siendo el gran pendiente, porque hay pocos casos que cuenten con verificación externa. Y en su mayoría tienen soporte de carta de directorio o compromiso de la gerencia, pero no hay un tercero que debe de validación de la información. Todos poseen documentos formalizados con cierta periodicidad, son anuales, siguen principios del GRI y del Pacto Global de Naciones Unidas, que son las principales métricas que se están utilizando en los reportes de sustentabilidad. Y la mayoría de los reportes, un estado en estadio primario en cuanto a la relación de los distintos capitales. Eso quiere decir que están en una etapa en la cual exponen la información, pero aún no llegan a hacer la interacción entre las distintas informaciones. Pero es un principio esperable en mercados que están recién arrancando con la metodología. En cuanto a la exposición de los distintos capitales, llamados tales, capital financiero, en cuanto a la parte de información financiera, capital industrial, cuál es el capital utilizado en el negocio, capital intelectual, marcas, patentes y capacitación, capital humano, cuáles son las inversiones que hace la empresa en su gestión de recursos humanos, en su política anticorrupción, capital social y relacional, basado en su interacción con iniciativas sociales de la empresa hacia el mercado, y capital natural, interacción de la empresa con el medio ambiente que lo rodea. Tenemos las siguientes conclusiones. Tanto el capital financiero sigue los lineamientos del RT36 y la exposición de estados financieros en promedio. Hay un mayor desarrollo en la entidad bancaria donde muestra indicadores y explicaciones acerca de qué sucede con el capital financiero. Cuanto al capital industrial, aún las empresas no lo exponen tanto o lo omiten, básicamente porque están en un estadio en el cual intentan entender cómo funciona este capital y no quieren mostrar tanto su modelo de negocio. Tienen miedo de hacer una muestra en la cual muestren su estrategia corporativa. Generalmente esto, a medida que se va avanzando y se va entrando en la metodología y se va entendiendo, las empresas empiezan a exponer mejor sus iniciativas de capital industrial. Hay aplicación de principios GRI para capital intelectual, humano, social y natural. Se exponen actividades de capacitación cuantificadas y de transformación digital. Exponen KPIs, incluyendo condiciones del personal, clima laboral, salud, estadísticas o asociatividad. Describen la cadena de valor, la descripción de códigos de conducta, explican cómo se relacionan con empresas sustentables, valorizan sus iniciativas sociales y exponen KPI de desperdicios, consumo de energía y fortalecimiento de financiación de principios de proyectos ambientales. ¿Esto qué significa en sí? Significa que las empresas muestran interés por reportar información, en su mayoría en base a capital humano, en base a capital social, en base a capital natural, mostrando las iniciativas que van llevando y dan también pauta de una comparabilidad en cuanto a la información para ir viendo cómo la empresa evoluciona de año en año. Mostrando su cadena de valor a su vez, también muestran su relación y su interés por relacionarse con proveedores sustentables.
muestra sus políticas de personal, mostrando cómo es que esta inversión que hace en capital humano trae resultados, muestra que siguen principios de asociatividad, principios de anticorrupción, código de conducta, muy importante en lo que es gobierno corporativo, de manera tal que se muestran a sí mismas como empresas responsables y lo exponen a fin de que uno lo pueda verificar, de manera de poder entender cuál es la sustentabilidad a largo plazo de la empresa. A fin y al cabo, todos estos reportes tienen esa finalidad. No tanto como el reporte financiero, ver cuál es la prospección a corto plazo, al plazo en el cual yo hablo, un año, uso información prospectiva para ver el año siguiente. En el caso de los reportes no financieros y de sustentabilidad, la idea es mostrar una dimensión a mayor plazo, en este caso. Como conclusiones en cuanto al mercado argentino, podemos decir que el índice IBIMA tiene una composición intermedia en su desarrollo, compuesto por reportes de sustentabilidad, solamente con dos casos de reportes más avanzados mostrados en el mercado bancario. Solamente un 30% cuenta con procesos de aseguramiento. La gran cantidad de empresas evidencian preocupación por dejar reflejado en su reporte cómo liquidan los temas que están tratando. Todos los reportes siguen el lineamiento de GRI o IRC, o principio de impacto global, o sea, tiene una metodología. Aún no destacan integración, ni tampoco muestran una fuerte interrelación en sí, ni dan información de cómo se adapta la organización a riesgos y oportunidades, por lo cual tiene una visión cortoplacista aún. O sea, aún no sirven para explorar cuál es la visión del negocio a largo plazo, pero van camino a eso. Y en cuanto a la exposición de los distintos capitales, de las distintas perspectivas y dimensiones de la empresa, aún se encuentra en un punto medio, con un gran potencial de evolución. O sea, las empresas realmente muestran esfuerzo por ir avanzando en la construcción de sus reportes. Si bien, como un estadio primario, todavía nos encontramos en un punto medio, pero es muy, muy, da muy buena expectativa, por decirlo de alguna manera, que las empresas se preocupen por mostrar esta exposición. Si lo comparamos con otros mercados, Argentina todavía está lejos en cuanto a los líderes de reporte integrado, como son Sudáfrica, Países Bajos, Alemania, países donde tienen normativa puntual, donde cumplen principios de cumple y explique, donde hay mayor cantidad de reportes, porque los stakeholders lo exigen. Sin embargo, en el caso de Argentina, como estamos buscando, somos un país en busca de oportunidades de inversión, es interesante que Argentina empiece a adaptar esta metodología para poder acceder a nuevos mercados. Nuestro principal competidor, que es el mercado brasileño, ya está en esta metodología, está más avanzado que nosotros. De hecho, en el Bovespa tienen función de cumple y explique en cuanto a reportes no financieros, con un desarrollo mayor que Argentina. Pero Argentina no se encuentra en un estadio tan bajo, considerando que cuenta con muy buena información a nivel bancario. Cuanto a materialidad, Argentina se muestra en un estadio bastante cerca de la media en el estudio, al cual yo hago referencia. En cuanto a riesgos y oportunidades, Argentina aún tiene una visión cortoplacista, con un desarrollo más superficial, perspectiva que va a ir avanzando a medida que Argentina desarrolle más esta metodología. Y por último, en cuanto a exposición, Argentina aún tiene un coeficiente bajo, debido a que recién está arrancando con la práctica y recién está empezando a ver el valor de reportar esta información en el índice BIMA. Por eso el desarrollo de este índice de sustentabilidad es un gran impulso para esta mejoría de prácticas. Como conclusión, lo que podemos decir es que la existencia de este índice de sustentabilidad fuerza a implementar ciertos estándares de reporte, ya que potencia la evolución del pensamiento integrado en el tiempo.
Puede ser que sea un antecedente que tome la misma CNB para seguir un camino similar al índice Bovespa, o en cuanto al modelo de cotización de Sudáfrica, para solicitar la información de manera mandatoria y no solamente de manera voluntaria como hasta ahora. Es un camino que aún lleva tiempo y va a depender de cómo evolucione la información que las empresas brindan y cuál sea la demanda de mercado. Recordemos también que el contexto argentino afecta toda esta clase de información debido a que la priorización del mercado argentino, si bien apunta a la sustentabilidad, también tenemos como sociedad problemas del día a día que a veces superan esta visión a largo plazo. También la existencia de esta información puede alentar al mercado, a fomentar un mercado de inversiones sustentables, a que los stakeholders empiecen a ver esta información y empiecen a tener una mayor preferencia por este mercado de inversiones y empiece a desarrollarse bonos verdes, distintos tipos de articulación para realizar inversiones para mejorar infraestructura de las empresas o desarrollar nuevos negocios con una perspectiva de sustentabilidad. Y por último, desde el punto de vista de nuestra profesión, es necesario ampliar los esfuerzos de divulgación, ya que estos reportes que contienen tanta información financiera o no financiera se encuentran incluidos dentro de las posibilidades de ejercicio profesional, así como también de las mismas incumbencias, las cuales son importantes defender en pos de poder brindar la mejor información posible acerca de los reportes que hacen las empresas y dar el mayor grado de aseguramiento posible acerca del mismo. Es un poco la expectativa que tenemos desde la comisión, desde la óptica profesional contable. Desde ya, muchísimas gracias por la posibilidad de exponer estas ideas y cierro un poco con la expectativa de que sea el principio para que gran cantidad de la profesión empiece a considerar también este punto de vista no contable y a inmiscuirse dentro de estas acciones y dentro de esta posibilidad de reporte de información no financiera en pos de contribuir a la sustentabilidad a nivel de largo plazo.